buenas noches, comunidad de Radiola, ¿cómo están? Otra vez, como ya es costumbre, los martes y los miércoles a las 8 de la noche, hora de Colombia. Arrancamos con nuestro programa que ya completamos la tercera semana, programa que se llama Anécdotas de un emprendimiento, con Santiago Valencia en la dirección, conducción, producción y yo aquí en la parte, también en lo mismo, pero pues haciendo barra también, dando apoyo y bueno, aquí camellando duro para que el programa siga creciendo en números, que viene muy bien. Y bueno, bienvenidos Santiago, Santiagos, bienvenidos Santiagos. Hola Andrés, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos a todos nuestros oyentes. Yo creo que ya algunos han empezado a tomar este espacio dentro de su agenda diaria y eso es importantísimo porque eso hace que este espacio cada vez le llegue a más personas y podamos entregar el mensaje a una comunidad mayor. Bueno, Andrés, ahorita te estaba contando que hoy me tocó la ruta de entrega de las cervezas y acá me estoy disfrutando una muy buena cerveza artesanal en Tienda Candem, que está delicioso. Por favor, no se lo pierdan de tener la mejor experiencia cervecera en Tienda Candem. Tienen dos sedes, una en el Peñón y otra en el Ingenio, para que se den la oportunidad de conocer más de 120 referencias de cerveza, Andrés, que tienen acá. Vos no te imaginas la locura, tienen unas neveras espectaculares con cervezas importadas, de europeas, de Estados Unidos, y tienen una gran variedad de productores nacionales. Hay que invitar a la gente, sí, a que vaya a Tienda Candem, pero yo creo que el espacio lo tenemos que aprovechar para fomentar el consumo de cerveza artesanal local y sobre todo la gocé. ¿Estamos o no? Aquí está de primera la Gocé de las Chelas. Ok, así debe ser. Bueno, acá está nuestro invitado de hoy, Santiago Herrera Manrique. Dice que es máster en mercadeo y dirección comercial. Estoy viendo aquí el LinkedIn del hombre. Andrés, no te imaginas, este man está más preparado que un cumis. Muy Tiene un bien. libro bacanísimo que se llama Secretos Comercial de las Multinacionales. Ahorita hablaremos de él. Mejor dicho, tiene muchos pergaminos. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Santiago Herrera. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias Santiago, gracias Andrés. Muy honrado, muy contento de estar en este espacio con esa responsabilidad que dicen ustedes. Llevan ya 3 semanas y de que siga siendo un éxito, porque realmente lo que nos han aportado los invitados anteriores ha sido muy bueno. Entonces, con todo el ánimo y vamos a darla toda, si no, ¿para qué? Sí, 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 esa frase es muy inspiradora, muy motivadora. La estuvimos hablando y desglosando con Andrea hace un par de semanas, después de nuestro encuentro en la comunidad WinWAS, que ya se viene siendo natural en este espacio hablar un poco de esta comunidad. De acuerdo, y es que en comunidades que crecemos, ¿ah? Y es un espacio seguro para uno poder dialogar, discutir, plantear ideas, y que se las apoyen, que le ayuden a formar, no para que se la ayuden a desbaratar o para robársela. Entonces, esa comunidad, estar en comunidad es muy importante y en una buena comunidad. Yo siempre he dicho que la pandemia nos puso en una situación pues bien compleja, nos cambió la dinámica de vida y yo creo que uno de los aspectos más importantes que dejó la pandemia fue la posibilidad de encontrar en las comunidades un gran apoyo para poder fortalecer los proyectos y los emprendimientos. Y, y ese tejido social y empresarial de las micro empresas y de las pequeñas empresas creo que es fundamental para el desarrollo de la economía local. Total. Además que mira que las pequeñas empresas son las que dan esas oportunidades a todas estas personas, pues con su nivel de capacitación, con diferentes niveles de capacitación, porque entrar a una multinacional te empieza a exigir muchos más, como decían, muchos más pergaminos, recomendaciones, soportar el nivel de pruebas
En cambio, las pequeñas empresas, digamos que todavía trabajamos con un nivel de confianza de lo que sentimos de la persona y le damos esa oportunidad a todos los que se ven con ánimo de trabajar y de aportar en el proyecto que tengamos. Antes de seguir un poco más adelante, Santi, quiero que nos cuentes acá a todos los que estamos escuchando tu entrevista, ¿quién es Santiago Herrera Manrique? ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu formación? Cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias, Andrés. Santiago Herrera Manrique es una persona que nació en Cali. Soy caleño, aunque cuando me ven físicamente tengo una pinta de rolo, pero soy 100% caleño. Me crié aquí, estudié todo mi primario, digamos, gran parte de primaria y bachillerato en un colegio que se llama La Corder. Entonces, eso me formó a mí muy metódicamente y con unos valores muy importantes. Luego tuve la oportunidad, pues, de estudiar por fuera, volver acá a Colombia, estudié en la Universidad Javeriana Administración de Empresas con énfasis en negocios internacionales. De allá me dejaron no solo eso es lo que estábamos hablando de la comunidad, sino amigos que yo digo que son mis hermanos y son los que digamos que me ayudan a retarme en todo mi aspecto profesional. De ahí empecé a trabajar en lo que era hace más de 30 años, en lo que eran los inicios de SAP, de este programa pues que maneja todo digamos, los sistemas de una empresa, cómo nos comunicamos entre las empresas. El ERP. El ERP, correcto. Es esa picapiedra que fue desarrollado por allá en la década de los 90. Así es. Pucha, eso sí es ladrilludo. Andrés, ¿a vos te tocó? Creo que no. Pero si eso sí era un ladrillo. A mí me toca, recuerden que me toca habilitar 2 micrófonos, entonces es pum, pum, pum. Mire, les cuento, me tocó, digamos, mucho más atrás, o sea, de hecho, estando yo todavía en el mercado laboral, alcancé, a ver, cuando estaba en una empresa se manejaba un software llamado BAN, también holandés porque el SAP es alemán. Y en otra se manejaba uno llamado BPCS, que era gringo. Pero les cuento que en esa época SAP, y no es tanto de los 90, sino de principio, o finalizando los 90, arrancando la primera década del 2000, ha sido muy fuerte. Sobre todo por sus módulos de reportes, porque pues generalmente todos los software eran muy input y había que hacer queries y un poco de maromas para poder descargar archivos PDFs, migrarlos a Excel y hacer todas las maromas y dejar la información más o menos masticable. Correcto. A mí ya me tocó, fue en la década del 2010. Y de acuerdo, los reportes que emite SAP o que emitía desde ese entonces, no lo he vuelto a manejar, sí eran muy fáciles de procesar, pero la interfaz gráfica sí era bastante picapiedra para ese entonces. No sé ahorita cómo esté. Claro, no, ahorita ya evolucionó, pero sí, eso era muy picapiedra. A mí que me dejó fue esa lógica para pensar en procesos y esa, digamos, como digamos, determinación de que el proceso es de esa forma y hay que documentarlo, porque lo que decías, no, era muy picapiedra y uno antes pasaba un papel y como que no, haceme esta orden de compra o no evaluaba a los proveedores, en cambio ahora queda todo documentado. Entonces yo creo que aprendí de esa época eso, que hay que documentarlo y que hay procesos. Eso, a pesar de lo picapiedra que era, que tienes toda la razón. No, pero yo les digo, o sea, es picapiedra ahorita
como seguramente, no sé cuál es, qué es lo que funciona ahorita, cuál es el software de vanguardia, y seguramente si volvemos a hablar en 20 años será picapiedra eso de hoy, ¿no? O sea, en su momento les digo que para los que veníamos con otro tipo de herramientas, es más, en una empresa grande en la que alcancé a trabajar en la parte financiera, era CG1, 5.0. Y entonces, o sea, entonces digamos que eso sí era algo neandertal. Total. No, y que ya se nos viene como todo está en línea, la facturación en línea. Entonces, digamos que esos inputs ya no es como antes que había que buscar el papel y meterlo. Me imagino Claro. que en 20 años eso va entrando pues como por un tubo. Es más, Yo, sí. dale, dale, Es más, dale, yo, Andrés. yo, yo siempre, o de un tiempo para acá pienso algo, y es desde mi rol, bueno, mi ex rol de financiero, porque ya mi rol es otro, yo soy campesino agropecuario, o sea, lo mío es otro cuento, es el campo, es el tema agropecuario, pero yo pienso que todas estas áreas financieras, de contabilidad y todo eso, a mi modo de ver, tenderían a desaparecer. Uy, ¿será? Total. ¿Será que llegamos a ese nivel Y, de... y voy un poquito más allá, Santiago. Un buen gerente financiero ahorita, el rol de un buen gerente financiero hoy por hoy debe ser garantizar que la empresa, estructurarla de tal forma que dentro de 5 años no necesite otro gerente financiero. Sí, 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 estoy pensando acá y creo que sí vamos a tener cada vez más herramientas para hacer esos análisis, pero creo que también una de las grandes responsabilidades que tiene el gerente financiero es hacer una gestión oportuna del dinero. Eh, Y creo que ahí tiene que tener esa maña, ese toque, que de pronto los sistemas pues no lo tienen, son muy fríos. eso va a ser tan sencillo que va a ser rol del gerente. Eso tiene que llegar ya tan molido que va a ser rol del gerente. O sea, toda esa parte financiera que pues, yo digo, o sea, todo lo que ustedes llaman o ven ahorita como áreas de soporte, o sea, lo que no está dentro del core, yo pienso que debe desaparecer o por lo menos ir a una expresión sumamente pequeña comparado con lo que soy. O se terceriza. Ya hoy en día pues hay muchas áreas Puede ser de también, soporte que se tercerizan y lo que hacen es hacer trabajos puntuales pu- y apoyos claro, puntuales. claro, puede ser también, pero la gestión del dinero si no la puedes tercerizar, o sea, el tema de Claro. decidir a quién le pago primero, sí, qué hago con la plata, a quién le pago primero, porque pues generalmente te mueves en escenarios de escasez, entonces toca, sobre todo si la empresa es pequeña, toca mirar, hacer esos jueguitos de tesorería, pero que ahora serán mucho, digamos, mucho más sencillos, pienso yo, con todas las herramientas que vienen en camino. Vamos a ver qué pasa. Así es. No, y mira que ya lo que ustedes dicen está pasando. Por ejemplo, las áreas financieras ya operan para zonas grandes. Entonces, digamos que uno dice el área financiera para Latinoamérica. Claro, claro. Y pasa lo mismo con sistemas, Santiago. O sea, Exacto. una empresa Sí. en la que yo trabajé que era, pues, o que es de capital gringo, alguna vez hablando con un ex compañero que sigue allá, me decía, hermano, ya financiera está en Chicago. Acá quedan, no sé, tres, cuatro gatos. Bueno, no sé, tenaz. Así es, así es. Hablando un poco de la facturación electrónica, a mí me tocó, yo llevo pues 4 años en este maravilloso y tortuoso mundo de ser emprendedor, eh, pero es apasionante, no lo cambio por nada. Y en algún momento, por requerimiento de una empresa, donde yo le presté unos servicios para unas consultorías y para unas auditorías, me dijo, te, te tenés que pasar a facturación electrónica. Y eso ya fue, pues, capaz hace 3 años. Y yo llegué y llamé a mi contadora, que también es de la comunidad WinWAS, de orden contable Adiela,
que además es la contadora de la corporación. De hecho, voy a invitarla para que esté en este espacio. Y entonces me dijo, Santi, hay que hacerlo. Y entonces ella, digamos, lo que representa o se pone en la camiseta de un software que es fantástico, y ahora yo muchas veces llego con el pedido de mis clientes y facturo allí en tiempo real desde el celular, y a mí me ha parecido la herramienta más bacana del mundo, porque lo manejo desde el WhatsApp, le comparto la factura a mis clientes desde la forma como me comunico de ellos de manera muy natural, y tengo pues los gráficos de lo que he facturado, de las cuentas por cobrar, y de verdad que sí es una herramienta muy, muy interesante donde uno puede hacer un análisis muy chévere. Total, y que hagas el análisis, porque a veces trae como esas capacidades y la gente simplemente lo usa como en la parte mecánica y no aprovecha esos reportes, sacar el tiempo, la pausa para ver uno cómo mejora. Y eso impacta también a tu cliente. Dice, ve, wow, me la pasa de una vez, no tengo que esperar. Entonces eso impacta a tu cliente, esa fidelidad que va a tener el cliente contigo. Sí, de acuerdo. Yo siempre, desde hace un tiempo, venimos hablando con varias personas del sector de la producción de cervezas artesanales, y es el tema de la competitividad y, y cumplir con estos requisitos legales. En algún momento hubo una discusión porque decían pues, que a veces el INVIMA no necesariamente garantiza la calidad de un producto, pero si no tenés INVIMA, pues no tenés los requisitos técnicos necesarios para comercializar de manera segura tu producto. Entonces, no necesariamente porque tengas INVIMA significa que tu producto tenga las mejores características. En el caso de la cerveza artesanal, nosotros nos guiamos mucho por el estilo al que le apuntamos. Entonces, pues una cerveza puede tener INVIMA, pero no necesariamente va a ser la mejor representación de ese estilo. Sin embargo, no tener el INVIMA, por ejemplo, pues te va a cerrar muchas puertas o no te va a permitir tener el acceso a mercados más importantes. Y eso es ser competitivo. La facturación electrónica, la marca registrada, cumplir con todos los requisitos de ley es importantísimo para cada uno de los proyectos, y yo hago aquí un llamado a todos los emprendedores que nos estén escuchando que atiendan de manera oportuna y de manera precisa los requisitos propios de ley de cada uno de sus proyectos. Es la única forma de ser competitivos en el mercado. Y que esas son las reglas de juego, ¿no? O sea, esas reglas de juego nos van diciendo también, cada vez que nos enfrentamos a estos retos, estoy creciendo. O sea, como cuando uno está en el gimnasio de pronto y se pone más peso, dice, ya estoy creciendo, es duro, pero esto me demuestra que yo ya estoy llegando a otros niveles, que ya me están retando más para que mi empresa crezca. Entonces, te apoyo totalmente con eso, Santi. Sí, no es un camino fácil y es bastante frustrante. A mí me acaba de pasar, pues, ahorita, hace poco, recientemente, logramos obtener los 4 INVIMAs de mis cervezas, de las 4 referencias o de los 4 estilos que nosotros fabricamos. Y cuando pensábamos que habíamos llegado a la cima del Monte Everest, pues nos encontramos con un reto aún mayor, que es como 4 veces el Everest, que se llama rentas departamentales, con un impuesto, mejor dicho, que es una maravilla. Estaba hablando con uno de los funcionarios, y la conclusión fue que a partir de ese momento yo empezaba a ser funcionario de la gobernación, solamente que a él le pagaban y a mí no. A mí me toca pagarles. Bueno, Santi, cuéntanos un poco de este maravilloso libro que vos tenés. Es un libro que tú me compartiste, y haces acá una antesala donde pones en tu prólogo una realidad de una empresa líder de productos de aseo del suroccidente colombiano, donde se dice que pierde ingresos cada año.
Así es. Entonces muchas veces nosotros vemos como las penurias que tenemos que afrontar los emprendedores, pero también le pasa a las multinacionales. Contanos un poco de este libro, ¿cómo se llama? Total, el libro se llama El secreto de las multinacionales y es algo que nos lleva ya mucho, o sea, y cada vez veo que nos siguen llevando mucho más tiempo porque no hemos podido avanzar y yo me he considerado como el adalid de ese secreto. Y el secreto es que ellos diferencian el consumidor del comprador y del cliente. Entonces son tres personas diferentes. Si nosotros tomamos un libro de mercadeo, siempre nos van a hablar del consumidor, pero no nos hablan de ese cambio tan radical que tiene un comprador y también ese cambio, esa personalidad tan diferente que tiene un cliente. Entonces, digamos que en estas prácticas empresariales y esa experiencia así como Andrés que tuve en multinacional, empieza uno a darse cuenta que la clave era fijarse en el comprador, que era totalmente diferente. Y se arman en estas empresas dos equipos o dos grandes, o ahora último se están armando tres grandes equipos. Uno enfocado en la persona que usa el producto. Ya les voy a explicar con un ejemplo de pronto algo más fácil. Otro equipo de la empresa se dedica a hacer la conexión y a crear clientes. Y otro equipo se dedica a estudiar cómo se comporta el comprador. Se dedican estos tres equipos. Entonces, digamos, el estudio o las clases que recibimos todos siempre van muy enfocadas al consumidor. Pero es totalmente Vení, Santi, diferente al comprador. definamos, ¿Por qué creen que sea diferente del consumidor del comprador? definamos esos tres conceptos que me parecen clave para seguir conversando y seguir dándole profundidad al tema. Entonces tenemos el cliente, el consumidor y Comprador. y el comprador. Definamos claramente qué desempeña cada uno de esos roles. Total. Entonces, el primero, el que todos conocemos, el consumidor. El consumidor es el que usa el producto. Tiene ciertos hábitos para encontrar el producto que lo va a satisfacer y tiene ciertos hábitos para usarlo. Entonces, el consumidor, vamos a ponerlo en este caso de cerveza. Entonces, El que se toma la cerveza. el que se toma la cerveza. Entonces llega y dice, ve, quiero consumir una cerveza. Entonces él puede coger, le dice, no, a mí me gusta tomármela en la botella. Otros dicen, no, a mí me gusta en el vaso, que libere el aroma, que no toque yo con mi mano el líquido. Entonces, el consumidor es ese, el que usa, el que, digamos, consume el producto, por repetir ahí la palabra. Ese es el consumidor. Está el comprador. Entonces, llegó a la tienda, digamos, para poner aquí el ejemplo de Camden, llega a la tienda y se encuentra con que él quería una cerveza, pero hay 150 referencias. ¿Cómo define él qué referencia quiere? Ah, bueno, empiezo a utilizar algo del consumidor. No, es que a mí me gustan de esta forma, me gusta lager, me gusta no sé, me gustan negras, no quedo satisfecho con un tamaño pequeño, quiero un tamaño grande. Entonces empieza su consumidor, pero luego llega y dice, que aquí es donde está la gran diferencia, ¿cuánto dinero tengo? Entonces, ya a pesar de que él tenía todo su gusto por el consumo, por tomar una buena cerveza, dice, tengo 2.000 pesos. Entonces, todo ese discurso que se echó en la cabeza de que quiere el mejor lúpulo, no sé, las mejores características, la quiero fría, pero tiene solo 2.000 pesos. Entonces ya le toca empezar a pensar en cuanto a su dinero. Entonces él puede decir, pues hago el esfuerzo y me la tomo aquí, o más bien me salgo, doy la vuelta y me la compro en la tienda. Me compro una cerveza en la tienda. Entonces empieza ese comportamiento del comprador, que tenemos unas características diferentes y que somos
seducidos por un producto, pero con esa limitante del dinero. ¿Ya? O, Entonces, a mi entender, según esto, y me corregí si mi conclusión no es acertada, es los clientes serán todo ese universo que en algún momento quiere o pretende los productos o servicios que la gente produce o provee. Ese es el cliente, ¿cierto? ese sería el consumidor. No, porque el consumidor es el que ya lo usa, el que ya Bueno, no, entonces el que estarías ya. hablando del comprador. Del comprador es el que quiere, pero tiene una limitante con el dinero. Ok, entonces el primer universo es compradores, o sea, todas las Exacto, personas que eventualmente aspiran o quieren tener acceso a ese bien o servicio. Luego está el exacto, cliente que llega hasta, o sea, es un segundo, es como una segunda fase donde la persona sabe que tiene ya la posibilidad de hacer un consumo, pero está todavía duditativo y necesita evaluar alternativas. Entonces entra exacto, en un sí. plano de competencia. Digamos que ese es el mismo comprador que va evolucionando. Va evolucionando, ya llegó hasta tu punto de venta. ¿Ya? Y ya luego es cuando se vuelve consumidor y es que se va a hacer uso del bien o del servicio. Exacto. Entonces, Ok. hasta ahí vamos bien, Entonces, comprador y consumidor. entonces vamos primero en, el primer nivel es compradores, Sí, clientes, compradores. clientes y consumidores. Sí, y ya te explico clientes. A clientes, ¿cuál es? Ese comprador que repite la compra y que tiene cierto nivel de frecuencia para ser llamado cliente. ¿Ya? Es Ok, diferente. ya, dale, Es, continúa. sí, entonces ahí tiene que tener una frecuencia para uno decirle si es cliente porque viene a comprar. No es que vino, digamos, ya que estamos aquí en tienda Camden, vino a tienda Camden y luego volvió al otro año. Ese no es un cliente, sino que tiene una frecuencia que uno podría decir, para mí los clientes son los que vienen de manera mensual. Entonces, para cada uno puedes hacer una estrategia diferenciada, para el consumidor, para el comprador y para el cliente. Magnífico, magnífico ese tema. ¿A usted quedó claro, Andrés? Clarísimo, clarísimo, Esperemos. clarísimo. ¿Lo tenés identificado y perfilado de esa manera en tu proyecto agrícola? Digamos que siempre, en la época en que estuvimos, digamos, muy fuertes en el tema de restaurantes en Cali, efectivamente se tenía así y había un trabajo claramente identificado en abrir mercado, o sea, activar nuevos restaurantes y otro en sostener los que ya estaban. Entonces, pues digamos que uno de pronto sin tener el concepto, llamémoslo así, académico o el concepto escrito claro, trabaja uno en función de ese tema. Sí, el cliente fidelizado es una maravilla porque el cliente fidelizado encuentra no solamente la satisfacción completa a través de ese bien o servicio, sino que además se vuelve un embajador de marca. Entonces es esa persona que además, yo creo que Santi ahí te complemento ese nivel de cliente y es el cliente que es embajador de marca y llega contándole a las personas las experiencias o cómo ese bien o ese servicio le transformó su vida. Y entonces eso hace que la misma dinámica comercial sea aún más fácil. Totalmente de acuerdo, exacto. En cada definición de estos tres jugadores, de consumidor, comprador y cliente, lo vamos llevando a una etapa mayor. Entonces, lo que buscamos al final es que lo que estás diciendo, que nos recomiende. En esta era digital, digamos que ayuda muchísimo más porque ya pueden aparecer las reseñas en Google, en Instagram, en TripAdvisor, empiezan a aparecer todas estas reseñas que antes no se podían rescatar.
Teníamos unos buzones que nunca tenían lapicero ni papel para echar ahí y nunca estaban mentalizados para decir algo bueno. Entonces, esta era que tenemos ahora virtual y estas aplicaciones ayudan muchísimo. El popular buzón de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos. Exacto, tal cual. Entonces, eso es, después de que tengas claro como estas definiciones, uno lo que tiene que empezar a aprovechar, como lo decía Andrés, que uno lo va haciendo como muy, cuando es emprendedor y que uno entiende por qué es uno solo y uno trata de hacer todo a la vez, pero eso te permite formalizar un plan comercial, que yo creo que es clave en todos los emprendimientos y digamos, el mayor aporte que uno puede ayudar. Sacar un espacio para pensar, bueno, yo estoy actuando de esta manera, ¿qué puedo aprovechar de cómo actúo y qué puedo aprovechar de otras cosas que puedo hacer? Y es ese plan comercial y empezamos a decir, bueno, voy a dedicarle una etapa a mi consumidor. Por ejemplo, ya viene diciembre, viene amor y amistad, viene niños, viene diciembre. Yo realmente estoy preparado para aprovechar esa oportunidad, para decirle a mis compradores, no vaya para ese sitio, sino venga para este sitio. Usted no tiene que tomar, pero puede comprarle una ancheta a su esposo, a su novio, a sus amigos. Usted puede tener un evento de Navidad conmigo. Podemos tener para consumidores las catas. Eh, entonces empezamos a programarnos y aprovechar el tiempo, que lo que pasa, y también nosotros como emprendedores a veces sentimos que se nos va el tiempo y no alcancemos a hacer nada, pero es porque a veces nos falta un poquito de planeación. Sí, importantísimo esto. En la última vez que nos vimos en la comunidad WinWAS, hablábamos con Andrea de Conecta, que seguramente acá debe estar conectada en anécdotas de un emprendimiento porque no se lo pierde, que nos preguntaba que si ese día se había hecho o se había realizado una planeación y se había, estoy tratando de acordarme el término que ella usó, que si se había hecho una planeación consciente o si se había encomendado el día. Y creo que es importante desde el punto de vista de cada emprendimiento no perder nunca el foco de la estrategia del negocio, porque el día a día se lo consume a uno de una manera absurda. Y uno siempre debe tener espacios de poder analizar, entender, comprender para poder direccionar hacia dónde se debe apuntar y tomar las decisiones de manera oportuna y estratégicas. Totalmente de acuerdo. Es como salir uno a correr por allá en la cumbre y salí a correr y llegué a un bosque y ya no, o sea, no sé ni para dónde iba ni para dónde voy, se acabó el camino. Entonces es súper importante tener el plan y eso realmente marca la diferencia. Yo te digo, en las multinacionales nosotros ya hacemos planes de 10 años, de 5 años y con mucho más detalle de 2 años. Entonces, no hay que llegar a ese extremo, pero sí nosotros como emprendedores tener esa visión y tener ese plan. Cuando estés corriendo por la cumbre, pasas por donde Andrés y te tomas una guapanela. ¿Cierto, Claro, Andrés? claro que sí. Pues agua de panela no, acá le podemos ofrecer otras cosas como yogur griego de cabra, queso de cabra. Ya estamos desarrollando un gelato de cabra. Bueno, vamos bien ahí. Y un queso de cabra, una leche de cabra después de hacer ejercicio, chévere. Después de hidratarse, después de descansar un ratico y después de comer algo, chévere. Ok, No tan bueno. encima del ejercicio, no. Aunque depende, ¿no? Porque, pues, digamos, hay organismos de organismos. Cuando yo monto en bicicleta, yo me puedo comer, o sea, el cuerpo me pide calorías, me puedo comer un helado sin problema, o sea, no, pero pues yo sé que no es muy convencional eso. En fin. Súper chévere. Bueno, Santi, tú eres consultor Ujú, para, acá no nos gusta decir nombres, ujú. vamos a intentar dar
La, Consumo la, masivo. sí, para consumo masivo, pero además eres consultor de la organización que nos organiza como empresas para diferentes emprendimientos y diferentes empresas. Así Cuéntame es. un poco cómo son esos ejercicios de consultoría que tú das a las empresas de diferentes tamaños. Claro que sí. Mira que ese es otro tipo de comunidad. Después de la pandemia, digamos que estas comunidades, como decía, han estado moviendo. Creo que todavía nos falta un poquito de coordinación, de aprovechar tanto talento que hay aquí en el Valle, en Cali. No por nada tuvimos, o sea, Cali fue el epicentro de las multinacionales y multinacionales Totalmente, exitosas. totalmente. Entonces, hay mucho talento que no le hemos sabido aprovechar para todas estas empresas que hay en Cali. O sea, conozco personas, o sea, no solo es el talento, sino el conocimiento que te pueden brindar, y eso te ahorran años de estar uno resbalando e intentando cosas por su parte. Entonces, nos empezamos a capacitar, a hacer certificados, porque después de la pandemia, digamos que el gobierno necesitó mucha mano de obra de este tipo de consultoría y asesorías para apoyar a una gran cantidad de pequeñas empresas que se estaban viendo aquí, o que estaban enlodadas con todo este cambio que pasó tan brusco y tan rápido. O sea, ¿qué nos pasó? Lo que estabas diciendo, telecomunicaciones, volver a la pantalla, adiós al efectivo, o sea, cada vez más personas utilizando estos bancos virtuales, billeteras virtuales, las tarjetas débito. Muchos negocios todavía pues, luchan con un datáfono, por eso esa popularidad de estos datáfonos que están saliendo ahora. ¿Cómo comunicarse con su comprador o con su consumidor? Ahora ya no es tan fácil a través de un periódico poner un aviso y decir salió mi queso de cabra, sino que yo digo, no, pues pongo mi página en Instagram, pero en Instagram hay millones de cuentas. Entonces, estos retos que nos empezaron a aparecer, el costo de las materias primas disparadas, el dólar, las importaciones, ha sido retante. Entonces el gobierno, digamos que destinó una gran cantidad de recursos, y unos nos fuimos afiliando a estas organizaciones y empezamos a brindar nuestra ayuda, de todo este conocimiento que traíamos, que este conocimiento, lo que les digo de las multinacionales, ha sido retado a nivel mundial. No es que ha sido retado solo aquí en Cali, sino que cuando hacías una propuesta, pues te retabas a nivel mundial si realmente esa propuesta era buena. Yo le pondría una variable adicional allí a esas que has expuesto, y es el tema de pucha, la tenía, uh, eh, la especulación. La especulación es algo muy, 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 muy importante, y yo lo he vivido eh, como comprador, y no solamente de insumos, sino también como comprador de diferentes objetos, y es porque muchas personas aprovechan la excusa del dólar para hacer un alza de sus precios, así no necesariamente el dólar les impacte en sus costos de producción o en sus costos comerciales. Y fue muy paradójico porque en algún momento fui a comprar un objeto, y, y la excusa fue que es que el dólar, que el precio había subido a causa del dólar, y particularmente en esos días el dólar venía a la baja, y cuando el dólar había tenido un comportamiento más alto, pues no lo habían hecho, no habían hecho el incremento, pero cuando el dólar empezó a bajar, pues ahí sí lo subieron, pero nunca volvió a bajar. Entonces es un reto bien complicado que tenemos, porque no, es muy difícil que los precios bajen. Es muy fácil que los precios suban por cualquier razón, pero es muy difícil que los precios bajen. Total. Creo que Andrés iba a decir algo. Oh.
No, no, pero ya que lo mencionan, bueno, a ver, eso es muy relativo, o sea, cuando estamos hablando de productos commodities, sí te van a bajar, digamos, por niveles de oferta, o sea, sobre todo, sí, commodities, productos demasiado básicos, ya en temas de productos con un poco más de valor agregado, pues bueno, aprovechan, si no hay una oferta latente o una competencia latente, pues el que está sentado en el curubito aprovecha y clava al otro, ¿no? O sea, porque pues tristemente esa es la dinámica. Pero yo les pongo un ejemplo. En este momento precio de leche puesto en fincas, tiende a la baja. Pensaría uno que los derivados lácteos deberían bajar también. Entonces, bueno, ya ustedes dirán si han bajado o no. Ustedes que van a los supermercados y grandes superficies en Cali ya dirán si han bajado o no estos derivados de la leche, porque la leche está bajando, por ejemplo. Entonces, listo, los Pero commodities, sí. la leche está bajando porque los insumos y los costos de producción han bajado No, o mira, porque se ha caído la oferta de la claro, leche, porque es que también hay una gran corriente hoy en día donde están llevando la leche casi a que si fuese un veneno. no, mira, bueno, son dos cosas diferentes. Uno, eh, una satanización justa de lo que a ustedes o a nosotros en el mercado nos venden como leche y como derivados lácteos que eso dista de ser leche pura, sino que suelen ser unas mezclas de leche con lactosueros y otro poco de cosas que hacen que no sea una leche real. Pero bueno, eso es harina como otro costal. Pero les cuento qué pasa con la leche. La leche, digamos que ha bajado porque sencillamente son temas de oferta y demanda y ahora al parecer hay un tema de unas reservas de leche en polvo muy grandes, entonces pues hacen que sencillamente no se compre más leche en fincas, entonces la leche empieza a bajar. Subió recientemente porque hace 2 3 años la leche estaba, digan ustedes, en menos de 2.000 pesos, mil y pico. Llegó a estar en 2.600, 2.800. Pero ¿qué pasó? Y eso es independiente de lo que, que los insumos bajen, suban, lo que sea. Es un tema netamente de oferta y demanda. Pero ¿qué pasa? Cuando el productor de leche, el que cría las vacas, que produce la leche de verdad, la leche cruda, ve que su negocio no da y opta por cambiar su ganado de leche por ganado de ceba, pues listo, va a haber menos oferta de leche, la leche sube. ¿Sí? Ahora hay un tema, como les digo, de leche en polvo represada en bodegas, entonces hay menos compra de leche, la leche va para el piso. Pero bueno, creo que eso no pasa con los derivados lácteos, ¿no? Entonces depende también muy de en qué parte de esa cadena estés ubicado, ¿no? Eh, sí, así es. Muy interesante. Sí, no, Santi, esto de los precios es supremamente interesante. Yo no sé, digamos que también cuando entro en mi salsa hay que estarse fijando en el precio digamos, el indicador para todos nosotros y especialmente en Colombia que dependemos de esto es el petróleo. Ya, entonces, ese petróleo te puede empezar a dar una guía para entender lo que estabas hablando pero es que cuando estaba arriba el dólar estaba barato y cuando estaba abajo, ahorita está más caro. Entonces, primero hay que fijarse en el dólar. Entre más, digamos, barriles exportemos, pues más dólares nos van a entrar, ¿cierto? Entonces el dólar va a estar un poquito más barato. ¿Eso qué va a permitir? Pues que las personas que compran por fuera, si por ejemplo, no sé, el lúpulo es importado, americano. Ujú. americano, entonces, claro, cuando estaba barato lo pudiste comprar y generalmente una exportación, digamos, de pronto este material como es americano te llega en un mes, pero mucho de lo que nosotros viene de China, entonces no tiene que estar pendiente de qué pasa con el petróleo para saber para dónde va el dólar.
Y cuando uno compra aquí, uno tiene que ir viendo más o menos 3 meses hacia futuro eh, qué va a pasar. Entonces, porque ya sabes que ese embarco que pediste hace 3 meses, digamos, la mercancía que estamos vendiendo ahora en agosto, fue comprada en mayo y luego se preparó y se demoró un mes en llegar acá. Entonces, más o menos uno puede ir siguiendo eso y hacer sus análisis. Lo que pasa es que a vos esa materia prima se te puede dañar, no es tan fácil de conservar o de guardar. Pero el azúcar, otros productos, de pronto sí, puedes empezar a echarle ojo ahí, pensando siempre en el petróleo y luego qué va a pasar con la tasa de cambio y luego tu tiempo de importación. Bueno, y en el caso de Santiago también puede estar revisando el tema de los futuros de trigo, que esa es información que está a la vista, o sea, hay muchos portales que te Exacto. muestran los futuros del trigo, maíz y todo este tipo de commodities. Y estamos bastante afectados con la guerra en Ucrania. Claro, No solamente los pequeños productores, los grandes productores, incluso hay un caso de una cerveza muy conocida de uno de los productores, el más grande del país, que se vio obligado a tener que cambiar la receta de su cerveza, probablemente su buque insignia, la tuvo que cambiar porque los costos de los de la cebada malteada y el trigo malteado, pues, que su principal productor es Ucrania, pues se fue a los aires. Entonces les tocó cambiar la receta y bajar las concentraciones de lúpulo para poder compensar un poco, pues, y seguir en los niveles o en los precios que el mercado está acostumbrado a pagar por ese producto. que finalmente es un mercado que compra a precio, ¿no? O sea, pues ellos no es un mercado que no va a ser muy exigente en cuanto a lo que pues caracteriza una cerveza, ¿no? O sea, finalmente quieren es, bueno, ver la mesa llena de polas ahí vacías y ya. Y, Y tiene sus momentos, o sea, yo siempre he dicho, para eso están los estilos de cerveza. Cada estilo de cerveza está diseñado y está estandarizado para ofrecer diferentes atributos. Entonces, ante diferentes situaciones de vida, pues uno va encontrando diferentes estilos de cerveza para ese momento. Entonces, si el plan es sentarme a pasar un momento bacano con los amigos y nos vamos a tomar muchas cervezas, pues las lager serán una opción muy interesante. Pero si de pronto la idea es acompañar una comida, entonces pues vamos a encontrar estilos mucho más interesantes para acompañar y maridar la comida. Pero de ese tema hablaremos un poco más a profundidad en septiembre. Aquí vamos tirando un spoiler que en septiembre, en el marco del Oktoberfest, acá en Anécdotas de un Emprendimiento, vamos a tener varios invitados, productores y comercializadores, maestros cerveceros, que se dedican a la producción y comercialización de cervezas artesanales. Entonces, septiembre va a ser un mes, mejor dicho, importantísimo para la cultura cervecera en Anécdotas de un Emprendimiento. Se nos está acabando el tiempo y no sin antes quiero hacerle la pregunta institucional a Santi, y es: ¿qué situación debe estar pasando en este momento una persona, un emprendimiento, una multinacional, una empresa de diferente tamaño, para decir voy a contactarme ya mismo a través del LinkedIn con Santi HM para que me ayude a resolver mis problemas? Bueno, esa empresa tiene que estar pensando en este momento qué voy a hacer para vender más el próximo año. Y no solo vender más, sino ser más rentable el próximo año. Y ahí tengo todo el material y toda la experiencia y puedo dar todo el acompañamiento para que este tiempo que invirtamos de aquí a diciembre sea totalmente exitoso y traiga sus frutos en el 2025. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo esta empresa, que ya sabemos que está en ese, en esa situación, ¿qué nos puedes contar
de cuáles son esas herramientas que Claro vas a que sí. poner al servicio de esa empresa. Claro que sí. Son tres herramientas. Entonces, la primera es la que les contaba, diferenciar el consumidor del comprador y del cliente. Esa es la primera. Entonces, muchas veces yo me encuentro con empresas que están haciendo un gran desgaste o invirtiendo muchos recursos donde no les va a traer un retorno de la inversión. Entonces, están pensando, por ejemplo, en repuestos de motos. Entonces, ponen fotos de motos saltando, motos a toda velocidad, pero resulta que le venden es ni siquiera a las personas que andan en moto en Cali, sino que le venden a los mecánicos. Entonces, todo este despliegue en comunicación, en ofertas, o sea, regalando, por ejemplo, un lapicero, cuando realmente lo que necesita un mecánico es un trapo para limpiarse las manos. Entonces, digamos que ahí empezamos a definir a quién vamos a atacar. ¿Listo? ¿El comprador, el consumidor o el cliente? ¿Qué vamos a hacer ahí? Luego empezamos a trabajar en 5 variables que tiene toda empresa y es los productos. Entonces, realmente tiene los productos adecuados para ese consumidor o para ese comprador. Lo tienes al precio que son. Entonces empezamos a analizar ese precio, toda una cadena de valor y cómo hacemos nosotros sentir que las personas aprecien ese valor. Ya, ese valor de que yo te estoy, por ejemplo, te estoy trayendo la cerveza hasta tu casa, no tenés que desplegarte hasta el centro y te la estoy trayendo fría. Entonces, que empiecen a valorar todo ese aporte que hacemos. Lo otro es estar presente donde nos necesitan, que es esa P de plaza que nos hablan en mercadeo. Eh, Seguimos con esa P. ¿Qué pasa cuando yo no estoy? Cuando no está la persona vendiendo o estoy por fuera de mi almacén, ¿quién está vendiendo? ¿Quién está hablando por mí? Entonces empezamos a hablar de esa P que le llamamos POP o de comunicación. Y por último, sí empezamos a hacer ese plan comercial que les contaba de qué va a pasar en todo el año. Entonces, hay épocas que se venden muchísimo más. Por ejemplo, vamos a entrar a la guerra ahora de diciembre. Entonces, hay productos que desaparecen y hay otros productos que entran a la guerra, como por ejemplo esas cajitas de galletas que se venden, ese maridaje de ese vino de manzana con esas galletas empieza a aparecer esa pelea. Entonces el primero definir comprador, consumidor y cliente. El segundo, esos 5 pilares con lo que vamos pues nosotros a estructurar todo el proceso. Y el último pilar es el seguimiento. Está bien tener sueños, actividades, he visto buenas prácticas, pero luego no tenemos el seguimiento. ¿Qué está pasando con esto que hice? ¿Sí me trajo resultados o no? ¿Quién actuó bien? ¿Actuaron a tiempo? ¿No actuaron a tiempo? ¿Puedo cambiar este proceso? ¿Puedo cambiar esto que estoy haciendo y mejorarlo? ¿O detener este proceso y cambiarlo? Entonces son esos 3 pilares con los que empezamos a trabajar y que aseguramos que el próximo año sea mucho más exitoso. Pues muy interesante entender el comportamiento de, del mercado, entender ese comportamiento de estaciones. Hay claramente productos estacionarios y creo que los meses del año tienen ciertos comportamientos que son muy predecibles. Así es. Entonces, poder hacer esa planeación de manera eh, consciente y detallada nos va a permitir afrontar de mejor manera los retos que se vienen para el 2025, que se espera pues que este último semestre termine, este semestre pues, este segundo semestre del 2024 termine con un impulso muy importante, ya que el primero fue bastante retador y bastante difícil para el comercio que viene afrontando una situación bien complicada. Total, total. Aquí la invitación es,
por ejemplo, ya sabemos que viene la feria. ¿Qué estamos haciendo para la feria? Viene el próximo año, creo que una maratón internacional en Cali grandísima. Entonces, ya uno puede ir buscando qué eventos hay y aprovecharlos. ¿Cómo te estás preparando vos para la feria, Andrés? Mira que a mí el tema feria, desde el punto de vista mercado, ni me quita ni me pone. Es más, diría que más me quita porque muchas personas de las que, pues que son clientes no están en Colombia en esa época. Entonces, pues también es aprovechar como para descansar pues rectificar cosas acá en campo, redefinir cosas acá en campo. Entonces es tratar de que en esa época las cabras estén secas, esté uno ya como en función de montas, de servicios, de cosas, pues de mucho trabajo desde el punto de vista producción, más que comercial, digámoslo así. Sí, y eso es muy importante, entender los tiempos inherentes a cada negocio. Y eso no hay una Biblia, no hay un decálogo que nos diga cómo atender cada momento o cada mes. Eso será inherente a la situación de cada negocio y al comportamiento que tengan su propio mercado. Total, mira que eso es lo que buscamos nosotros y ese es el reto de poder transformar épocas. Ahí les doy un ejemplo de transformación de época y es el de Coca-Cola con el Papá Noel gordito, rojo, todo vestido con sombrerito y cómo cambió esa época uno pensar en Coca-Cola y cómo nos llevó a que ya la Coca-Cola no es un tamaño individual, sino que uno compra un tamaño de 3 litros porque es para toda la familia, para todos los que van a ir. Ellos se apoderaron de la Navidad. Oreo sacó unas galletas especiales para Navidad, para competir con esas chiquitas. Entonces, digamos que hay retos que uno dice, de pronto yo, esta época no es, pero hay un momento en que uno tiene que decidir, me voy a apropiar de esta época del año porque mis ventas son muy bajitas o tengo mucha competencia o lo quiero hacer e institucionalizar algo para mí. Creo, Andrés, que bueno, ya estamos en los 2 últimos minutos del programa, pero creo que con Santiago podemos empezar a programar una sesión más adelante para que empecemos a estudiar como esos casos de éxito de mercadeo, para aprender las empresas cómo hacen para jugar con el comportamiento del comprador. Sí, Santi, pero yo quiero, antes de que nos vamos, una pequeña pregunta, Santiago, Santiago Valencia, una pregunta hacerle a Santiago Herrera, y es, ¿qué diferencia, o sea, hay una brecha muy grande entre ese mercadeo que se enseña a nivel de pregrado y escuelas de posgrado con el mercadeo real, ese mercadeo real del que nos toca echar mano para pues, realmente vender más? Sí, hay una brecha y es en esas mediciones y en esa estructura. En esa estructura. Entonces, digamos que en el mercadeo nos enseña, mire, hay 4 pilares para el mercadeo, que es el producto, precio, plaza y promoción. O sea, ¿Cierto? Entonces, todavía siguen robando con eso de las 4 P's, mejor dicho. No ha total, cambiado. total. Vea pues. Así es. Así es, pero cuando hablamos de producto, una empresa realmente no tiene producto. Eso es lo primero que yo, digamos, peleo, es uno nunca tiene un producto, uno tiene un portafolio. Entonces vos nos decías, claro, yo tengo queso de cabra, pero también tengo el yogur, tengo el gelato, tengo esto, entonces uno tiene un portafolio. Entonces yo creo que esa P de producto, esa es la brecha más grande y es que uno tiene que pensar en portafolio y no en P de producto, no en una sola cosa. Uy, jue madre, ya. No, no, Santiago, sigue tú porque ya. no, dale, dale.
No, Esa es la pregunta. el tema es porque yo veo o escucho más bien cuando hablan los jóvenes que están en esas áreas, empiezan a hablar ya como otro idioma, el tema de inteligencia de mercados, el tema de curvas y bueno, un poco de cosas que realmente no, o por lo menos en mi época de estudiante, que fue hace mucho ya, ese tipo de cosas, o sea, ya existían porque había empresas como hace Nielsen en su momento que vendían estudios de mercado, Exacto. pero digamos que yo siempre vi una academia, y no solamente en mercadeo, en finanzas, que fue mi campo, y en muchas otras áreas, una academia sumamente alejada del espectro real. Así es. Sí, total, total. Mira que, digamos, yo en este momento soy profesor también de una universidad y mucho está diseñado primero con conceptos, digamos, que son ya de pronto lo que decías, de hace más de 40 años, no son aplicables a lo que está pasando. Entonces, eh, digamos, tenerlo al día con todo esto, lo que es la inteligencia artificial, con lo que consumen los muchachos, que es el Instagram, el TikTok, con lo que son los muchachos ahora que se han desencantado de ser parte de una empresa. Antes a uno le decían, hace 10 años le decían a uno, uy, es que vas a ser el gerente de la multinacional. Para uno era súper atractivo, para un muchacho ahora es, no, yo quiero ser el emprendedor. Para mí lo atractivo es ser emprendedor, no ser empleado. Entonces hay muchos conceptos y mucho del estilo de vida que no se ha podido, digamos, integrar a la universidad, en muchos casos, pues. Okay. Bueno, se nos alargó un poquito, pero las preguntas del final fueron muy interesantes y son puntos de vista muy chéveres. El tiempo pasa volando y lo importante es este espacio, cómo nos deja muchos puntos de reflexionar y muchos puntos de aprendizaje. Anécdotas de un emprendimiento, estamos al aire martes y miércoles desde las 8 hasta las 9 de la noche y siempre bienvenidos. Andrés, ¿con qué continúas ahora? Bueno, a las 9:30 p.m. en 30 minutos tenemos nuestro segundo programa paranormal que se llama No corran que es peor. Y hoy estaremos con un invitado de México hablando sobre un tema UFO, un tema alienígena que sucede en una zona llamada Tampico, Tamaulipas. Entonces, 9:30 p.m. Mientras tanto, algo de musiquita y estaré yo por aquí hablando cháchara un poquito. Bueno, Santiago Herrera, muchas gracias. Santiago Valencia, muchas gracias. bueno, Santi, muchas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por tus comentarios y aportes. Por favor, dile a todas las personas que quieran ponerse en contacto contigo cómo te encuentran en redes sociales. Claro que sí, a mí en redes sociales estoy enfocado en dar valor en LinkedIn, y me encuentran con mi perfil Santi HM o Santiago Herrera Manrique. Perfecto. Entonces ya saben, si quieren ponerse en contacto con Santiago, Santi HM, Santiago Herrera Mandrique, nuestro invitado de lujo de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes en Anécdotas de un Emprendimiento. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias Santiago, gracias Andrés. A ti, chao, gracias, chao, chao.